Nunca imaginé que aquel hombre atrapado en la oficina era un doctor millonario. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. Era un lunes usual, lleno de rutinas. La luz de la mañana se filtraba a través de la ventana, iluminando cada rincón del frío despacho. El olor del café recién hecho se mezclaba con el del papel impreso. Yo estaba sentado en mi escritorio, ahogado por la burocracia, cuando escuché la puerta abrirse. Él entró, un hombre de mirada penetrante, con un traje que parecía sacado de una película de lujo. Su presencia llenó el espacio. Nadie sabía su nombre, solo que su actitud mostraba que estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Tenía una voz suave, pero cada palabra resonaba con autoridad. Necesito hablar con ustedes, dijo, y en ese instante sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mientras hablaba, noté el brillo de su reloj, un objeto tan ostentoso que parecía prometer una vida de lujos. Los demás en la sala lo miraban con curiosidad, sus rostros reflejaban un cóctel de desconfianza y admiración. Supe que algo no encajaba. ¿Por qué un doctor millonario estaba aquí, en esta remota oficina? Nadie lo sabía. Las murmuraciones comenzaron a surgir en susurros apenas audibles. Él se quedó en silencio un momento, como si estuviera sopesando el impacto de lo que iba a decir. El aire se volvió denso, casi palpable. Hay vidas en juego, continuó, su tono cambió, se tornó grave. No puedo dar más detalles, pero lo que tengo que ofrecer puede cambiarlo todo. Sentí un nudo en el estómago. Mis compañeros intercambiaron miradas cargadas de temor y curiosidad. Me encontraba atrapado entre la incredulidad y la fascinación. ¿Qué sacrificios ocultos estaba prometiendo? El silencio en la habitación creció, abrumador. Ninguno se atrevía a romperlo. Era una mezcla extraña de esperanza y peligro. Yo solo quería huir, pero el magnetismo del misterio me mantenía allí, paralizado. De repente, antes de que pudiera reaccionar, el hombre se despidió con un gesto, dejando caer una carpeta llena de documentos en mi escritorio. «Lee esto», dijo. «Es más complicado de lo que imaginas». Me miró por última vez, entonces salió de la oficina, dejando un rastro de tensión digna de un thriller. Las voces comenzaron a fluir nuevamente, llenas de especulaciones. Mi corazón latía rápido. Miré la carpeta. ¿Qué secretos escondía? La curiosidad me carcomía, pero el miedo era aún mayor. Entonces, una hoja cayó al suelo. La recogí. Era una carta, sin destinatario, sin firma. Solo una frase que me heló la sangre: no confíes en el médico. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin previo aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de que sigues suscrito al canal. No querría que te perdieras ninguno del contenido exclusivo que viene. Y mientras estés ahí, dale like, de verdad me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia, conectemos. Mis manos temblaban mientras sostenía la carta, como si su contenido tuviera el poder de alterar mi mundo por completo. La frase «no confíes en el médico» resonaba en mi mente, atrapada entre un maremoto de dudas y el eco de lo que él había dicho. Me esforzaba por concentrarme en la carpeta, pero mi mirada se perdía repetidamente en aquella hoja temida, como si tuviera vida propia. Cuando se cerraron las puertas de la oficina y la figura del doctor desapareció, una atmósfera de incertidumbre envolvió a todos. Mis colegas comenzaron a hablar, pero las palabras no llegaban a mí. Mi mente había creado un muro entre el ruido y mi ser. No podía sacudirme la sensación de que algo oscuro acechaba detrás de la fachada de poder de aquel hombre. Decidí que debía hacer algo para desentrañar el enigma que nos había dejado.
Me levanté del escritorio y traté de acercarme con precaución a la sala donde mis compañeros se reunían en un intento frenético de descifrar lo que había sucedido. La murmuración general se interrumpió cuando entré, y un silencio incómodo llenó el espacio. Sus miradas parecían buscar en mí una respuesta, pero solo tenía confusión para ofrecer. ¿Qué sabemos de él?, pregunté, rompiendo el silencio. Sofía, una de mis colegas más cercanas, me miró con nerviosismo. Su nombre es Carlos Erazo. Trabaja en la clínica privada de la ciudad, y dicen que es un genio en cirugía, pero detrás de sus elogios, hay rumores. Rumores. Esa palabra me dejó intranquilo. ¿Qué tipos de rumores?, inquirí, sintiendo que la tensión en la sala aumentaba. Hemos escuchado que ha estado involucrado en prácticas poco éticas, que ha hecho pactos extraños para avanzar en su carrera. Algunos dicen que su éxito no es tan limpio como parece, agregó uno de mis compañeros, sudando el nerviosismo a medida que hablaba. Mis pensamientos empezaban a girar como un torbellino. La idea de que un hombre con tanto poder pudiera haber hecho algo tan oscuro para alcanzar sus logros me aterraba. Pero entonces, recordé la carta. No confíes en el médico. ¿Era esta una advertencia genuina o simplemente un intento de ensuciar el nombre de alguien por envidia? La sala se convirtió en un zumbido de especulaciones, cada quien arrojando su perspectiva. Sentía la presión de la incertidumbre latente, y con cada palabra, el posible desastre del escenario dibujaba ante mí. Pero una chispa de claridad se encendió en mi interior, necesitaba más información. Me repuse del shock y, mientras los demás hablaban, decidí que debía acceder a la clínica. Había algo allí que merecía ser descubierto. Al salir de la oficina, el eco de mis pasos resonaba en los pasillos vacíos, y la incertidumbre me acompañaba como un peso. Un impulso de valentía me llevó a actuar. Aunque el miedo se enroscaba en mi estómago como una serpiente, sabía que la revelación podía estar a la vuelta de la esquina, pero justo cuando me acercaba a la salida, una mano se posó en mi hombro. Me giré y encontré a Sofía, sus ojos fijos en los míos, llenos de determinación. «Voy contigo», dijo, y su calidez me sorprendió. «Quiero saber la verdad. No puedo quedarme aquí, preguntándome lo que está pasando». Ese simple gesto de apoyo encendió un atisbo de esperanza. Juntos, caminaremos en un camino incierto, uniendo nuestras fuerzas para descubrir la verdad oculta tras la imagen brillante del doctor. Mientras nos dirigíamos a la clínica, la agridulce mezcla de miedo y determinación garantizaba que nuestras vidas cambiarían para siempre. Tan absorto estaba en mis pensamientos que casi no noté cuando en la pantalla de mi teléfono, una notificación surgió. Era un mensaje de texto anónimo que decía: «Estás en grave peligro. Aléjate de Carlos». La adrenalina se disparó. Todo lo que había considerado una aventura ahora se tornaba en un riesgo que podía costarnos más de lo que jamás hubiéramos imaginado. La realidad me golpeó en una ola de miedo. La búsqueda de la verdad podía traernos más, o mucho menos que. ¿Opción elegiríamos? El aire se volvió más denso a medida que nos acercábamos a la clínica, y sentí que cada paso resonaba en mi pecho como un tambor de guerra. Entonces, una ráfaga de preguntas invadió mi mente. ¿Qué tipo de peligro acechaba en cada rincón de esos pasillos pulcros y fríos? A medida que el edificio se acercaba, su fachada reluciente emanaba éxito y estabilidad, contrastando con el caos que comenzaba a anidar en mí. Sofía, caminando a mi lado, percibió mi inquietud. Quizás deberíamos esperar. Podría ser una locura ir directa a la oficina de Carlos, dijo, con una mezcla de preocupación y valentía en su voz. Suspiré profundo, considerando las palabras. No había marcha atrás. En mi mente retumbaba la advertencia, el mensaje anónimo y la inquietante sensación de que algo no estaba bien. No podemos quedarnos sin investigar. Si hay algo real en esos rumores, tenemos que saberlo, respondí, sintiendo que mis propias palabras me daban fuerzas. Aquella decisión nos llevó hasta la entrada, donde el guardia de seguridad nos miró con desconfianza. ¿A dónde creen que van?, preguntó,
cruzando los brazos. Venimos a ver al doctor Eraso, contesté, tratando de mantener una voz firme. Su mirada escaneó a Sofía y luego se detuvo en mí, evaluando nuestras intenciones. Pasaron unos segundos que se sintieron eternos. Finalmente, su expresión cambió a una mezcla de aliento y compasión. Solo un momento, dijo, mientras colocaba abierta la puerta, permitiéndonos el paso, con el ozono del aire acondicionado golpeando nuestro rostro, nos encontramos en un lobby lleno de gente. La música suave de un piano flotaba en el ambiente, creando una atmósfera que podría haber sido relajante, si no fuese por la espesa inquietud que sentía. Decenas de personas esperaban en sillones elegantes, algunas con miradas esperanzadas, otras con rostros de preocupación. No me gusta esto, murmuró Sofía, su voz temblando un tanto. Parece una fachada. Sí, respondí, sintiendo que lo que podría parecer un lugar de sanación ocultaba un secreto mucho más oscuro. El ascensor se abrió y, sin pensarlo dos veces, tomamos la decisión de subir. Nuestro destino, el despacho de Carlos, al cerrar las puertas tras de nosotros, la luz intermitente sobre el panel me hacía desear que el viaje fuera más corto. ¿Qué encontraríamos allí? ¿Más respuestas, o solo más preguntas? La incertidumbre se acumulaba con cada piso que ascendíamos, hasta que el ascensor finalmente se detuvo. Cuando la puerta se abrió, nos encontramos ante un pasillo sutilmente iluminado. Una serie de cuadros adornaban las paredes, cada uno mostrando un logro médico del doctor. El hombre ilustrado en el arte de curar, pensó Sofía en voz baja, y me di cuenta de que había una razón detrás de cada medalla en la pared. Mientras avanzábamos, nuestras respiraciones se sincronizaban, marcando el ritmo de la tensión que impregnaba el ambiente. En ese instante, la puerta del despacho de Carlos se abrió, y allí estaba él, de pie, con una mirada intensa que instantáneamente se detuvo en nosotros. ¿Qué hacen aquí?, preguntó, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La sensación de peligro creció, estoy seguro de que Sofía lo sintió también, pues apretó tendidamente mi brazo. No queríamos interrumpir, pero había algo que necesitábamos saber, comencé a decir, pero las palabras se detuvieron al notar cómo su rostro se transformó. ¿Algo que saber? Esto no es un juego, dijo, aproximándose de manera amenazante, y por un instante, su imagen se desdibujó en mi mente. Ya no era el médico exitoso, sino la sombra de un hombre atrapado en sus propios secretos. Entonces, justo cuando consideré retroceder, el timbre de mi teléfono vibró nuevamente. Era un mensaje, y la palabra alerta brillaba en la pantalla. ¡Corre!, grité, sintiendo que el peligro que nos rodeaba ahora se volvía física e infiltrante. Sofía y yo dimos un paso atrás justo a tiempo, pero antes de que pudiéramos actuar, la puerta se cerró de golpe, y el sonido del cerrojo resonó como una sentencia. Las luces comenzaron a parpadear, llenando el espacio de una asfixiante incertidumbre. Estábamos atrapados en la telaraña que Carlos era capaz de tejer, o encontraríamos el camino para escapar antes de que fuese demasiado tarde. La luz parpadeante iluminó brevemente los rostros tensos de Sofía y el mío, reflejando el miedo y la determinación que luchaban unos contra otros. La presión en el aire se sentía cada vez más opresiva, como si la misma clínica estuviera consciente de nuestra incertidumbre y nos apretara en su abrazo helado. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. Sus ojos, normalmente tan seguros y vibrantes, estaban cubiertos con un velo de confusión y terror que nunca antes había visto. Mi corazón se encogió ante su fragilidad. No lo sé, respondí, aunque en mi interior una chispa de valentía comenzó a encenderse. Pero debemos encontrar una salida. Este lugar no es seguro. En mi mente, recordé las advertencias de las últimas semanas, las sombras que se cernían sobre el doctor Eraso. Algo oscuro lo rodeaba, y nosotros estábamos a punto de enfrentarlo sin saber qué esperar. De repente, un sonido sutil interrumpió nuestros pensamientos, como un murmullo distante.
Sofía y yo intercambiamos miradas, conscientes de que no éramos los únicos en la clínica. ¿Oíste eso? Le murmuré, apoyándome un poco más en su fuerza. Sí, parece provenir de esa puerta, sugirió ella, apuntando hacia la del lado opuesto. Con cada paso que dábamos, el eco de nuestros movimientos resonaba en el pasillo desierto, añadiendo un hilo de tensión a la atmósfera ya cargada. A medida que me acercaba, el murmullo se hacía más claro. Era una conversación, casi un susurro, pero cargada de emociones intensas. La curiosidad se entrelazaba con el miedo, y aunque mi instinto me decía que nos alejáramos, algo me empujaba a seguir adelante. Escucha, dije, acercando mi oído a la puerta. Las palabras eran difíciles de descifrar, pero había algo inconfundiblemente familiar. Hablan de Carlos y de algo que está mal con los pacientes, murmuré, el terror envolviendo mis palabras. Quizás sean aliados, personas que saben más sobre lo que está pasando, sugirió Sofía, y por un momento, su optimismo me tranquilizó. Tomé aire y tomé una decisión audaz. Golpeé la puerta levemente, pero el sonido resonó con más fuerza de lo que esperaba. En un instante, todo quedó en silencio. Sentí que el corazón se me detenía. ¿Había sido una buena idea? Pero antes de que pudiera arrepentirme, la puerta se abrió lentamente. En el interior había un pequeño grupo de 3 personas, todos con una mezcla de temor y determinación en sus rostros. 2 hombres de aspecto cansado se giraron hacia nosotros, y una mujer, con una mirada resuelta, fue la primera en hablar. ¿Son ustedes amigos de Carlos?, preguntó, con una voz enérgica que ocultaba un temblor. No, estamos tratando de averiguar qué sucede aquí. Nos preocupa lo que hemos oído, contesté, sintiendo como el apoyo de Sofía me daba la fortaleza necesaria para seguir adelante. Ustedes no están solos. Muchos han sido afectados por lo que Carlos está haciendo. No hay nada bueno en su nombre, dijo la mujer, con una mezcla de desesperación y determinación en su mirada. Debemos unir fuerzas si queremos salir de esto. Antes de que pudiéramos responder, una sombra se deslizó detrás de nosotros. La puerta se cerró de golpe, y la mirada de la mujer se oscureció. No hay tiempo. Carlos viene, dijo, girándose rápidamente hacia un pequeño acceso detrás de ella. Vengan, por aquí. La adrenalina se disparó en mi interior mientras seguía a Sofía y a estos desconocidos. Las palabras Carlos viene resonaban en mi mente, convirtiéndose en la nueva mantra que impulsaba cada paso que dábamos. De pronto, sentí una conexión extraña con Sofía. Al tener manos entrelazadas, comprendí que estábamos unidos por un propósito mayor que nuestro miedo. Este no era solo un momento de crisis, había un hilo de amor y compromiso que nos hacía seguir adelante, incluso cuando el peligro se cernía sobre nosotros. Sin embargo, justo cuando giramos en la esquina del pasillo, el sonido de la puerta del despacho de Carlos se abrió con un estruendo inquietante. Aquí están. Se escuchó la voz de Carlos resonando, como una sombra de sus propios demonios. El grupo se detuvo y miré a Sofía a los ojos. En ese momento, la esperanza y la desesperación lucharon dentro de mí, y comprendí que el camino que teníamos por delante podría definir no solo nuestro futuro, sino también nuestras propias almas. ¿Seríamos capaces de enfrentarlo y salir a la luz, o estaríamos condenados a caer en la oscuridad de su mundo? Un escalofrío recorrió mi espalda mientras la voz de Carlos se desvanecía en el aire. La tensión en el pasillo se volvió palpable, como si el tiempo se detuviera y el corazón se me encogiera en un puño. Miré a Sofía y vi su expresión de nerviosismo, su frente ligeramente fruncida, y su respiración se había acelerado. Hay una salida por aquí. Rápido, síganme, insistió la mujer que nos había hablado antes, mientras tiraba de nosotros hacia una puerta lateral que apenas habíamos notado. Sin pensarlo 2 veces, la seguí, manteniendo a Sofía a mi lado, su mano firme en la mía. Entramos en un pequeño cuarto, apenas iluminado, lleno de cajas apiladas y un par de sillas descoloridas. Nos acomodamos rápidamente y la mujer cerró la puerta tras de nosotros, creando un momento de calma tensa.
Unos segundos después, escuchamos el sonido de pasos pesados en el pasillo, acercándose cada vez más. El frío del lugar nos envolvía, pero el calor de las manos entrelazadas con Sofía me recordaba que no estábamos solos. Debemos ser inteligentes, Carlos no es un hombre cualquiera, dijo la mujer, respirando profundamente como si intentara reponerse. Su poder lo hace peligroso. Muchos de nosotros hemos visto su lado oscuro, y no soy la única que lo teme. Hay más en juego aquí de lo que imaginan. ¿Qué quieres decir con eso? Pregunté, aún sin poder sacudirme la amenaza inminente de su voz. ¿Qué es lo que Carlos está haciendo? La mujer se volvió hacia mí. Su avaricia no tiene límites. Trata a los pacientes como si fueran experimentos, juega con sus vidas para extender su poder. Yo fui una de las pocas personas que se atrevió a hablar. Ahora, estoy marcada. Si no encontramos una manera de salir antes de que él nos atrape, seremos las siguientes víctimas de su ambición. Sofía apretó mi mano con fuerza, su mirada fija en la mujer. ¿Y cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos detenerlo? No es solo sobre nosotros. Hay otros en esta clínica que están sufriendo. Necesitamos reunir a más personas que estén dispuestas a enfrentarlo, respondió la mujer, con determinación en sus ojos. Pero debemos hacerlo en silencio. Cualquier ruido puede atraerlo. Un silencio profundo se instaló en la habitación, mientras el peso de sus palabras se asentaba sobre nosotros. La idea de reunir compañeros en esta lucha era desgarradora y liberadora al mismo tiempo. Esto era mucho más grande que solo nosotros. ¿Cuál es tu nombre? Le pregunté a la mujer. María, respondió, y la sinceridad en su mirada me dio un poco de esperanza. Y me temo que necesitamos hacer esto rápido. Carlos estará buscando respuestas. Esa mención del nombre de Carlos hizo que un escalofrío me recorriera de nuevo. De repente, me sentí atrapado entre lo que sabía y la incertidumbre. Nunca pensé que la vida de un doctor resultara en algo tan hostil, como una serpiente venenosamente astuta. ¿Dónde están los demás? Demandó Sofía, buscando maneras de avanzar. Los hay escondidos en varias áreas de la clínica, explicó María, pero necesitamos crear una distracción para que puedas ir a buscar a algunos de ellos. Entonces, podremos salir juntos. ¿Y si Carlos llega antes de que podamos reunirnos? Cuestioné, la ansiedad comenzando a tomar control nuevamente. Es un riesgo que debemos correr, dijo María con firmeza. Si nos quedamos aquí, estamos condenados. Un momento de tensión cortante llenó el aire. Miré a Sofía y vi la misma mezcla de miedo y resolución en su rostro. Era como si pudiéramos leer las intenciones del otro sin necesidad de palabras. Está bien, le dije a María, mientras la tomaba del brazo. Haremos lo que sea necesario. La puerta sonó otra vez con los pasos de Carlos, esta vez más cerca. El tiempo se escurría, y la calma que había intentado mantener comenzó a desvanecerse. Pero en ese momento, todo me pareció claro, no se trataba solo de nosotros, era una batalla por muchos, por la verdad y la dignidad ante la ambición retorcida de un hombre. Vamos, musité, hagámoslo. Con el corazón latiendo con fuerza, juntos nos desplazamos hacia la puerta, listos para enfrentar la sombra que se cernía sobre nosotros. Pero en lo profundo, una sensación inquietante se instaló. Si Carlos estaba detrás de nosotros, ¿cuánto tiempo nos quedaba antes de que descubriera nuestros planes? El momento se sentía precario y peligroso, como un hilo que podía cortarse en cualquier instante. El eco de la voz de Carlos resonaba en mi mente, llenando el aire con una amenaza que no podía ignorar. ¿Podríamos realmente salir de esto? ¿O nos perderíamos para siempre en su oscuro laberinto? El aire estaba cargado de ansiedad, y la respiración se me hacía pesada mientras giraba el picaporte de la puerta, consciente de que cada movimiento podía ser el último. Un instante, pensé, y todo podría cambiar. Salimos al pasillo, en un silencio sepulcral. Los ecos de los pasos de Carlos parecían resonar en mi cabeza como un tambor que marcaba un ritmo de locura y fuga.
Sofía se mantuvo a mi lado, su mirada fija, llena de determinación a pesar del miedo que ambas compartíamos. El pasillo se extendía como un laberinto de sombras. Cada esquina se sentía como una trampa, pero con la guía de María, comenzamos a movernos, pegándonos a la pared, buscando cualquier señal que nos condujera a otros. A medida que avanzábamos, el murmuro de voces distantes comenzaba a hacerse más evidente, como un eco lejano de desesperación. Por aquí, susurró María, llevándonos hacia una puerta más pequeña al final del corredor. Antes de que pudiera tocarla, un grito atravesó el silencio y se filtró en mis oídos. Me paralicé, sintiendo que la realidad se desvanecía bajo el peso de aquella súplica. Sofía me miró, sus ojos reflejaban el miedo, pero también un fuerte deseo de ayudar. Tenemos que hacerlo, dijo apenas, con esa voz temblorosa que intentaba proyectar valentía. Un nudo se formó en mi garganta. No podemos. No sé quiénes son, no podemos arriesgarnos, respondí, luchando contra mi propia moral enredada entre el deber y el temor. Pero, ¿y si son como nosotros? ¿Y si saben algo más? Insistió, apretando mi mano con tanta fuerza que me recordó la fragilidad de nuestras vidas en ese instante. Algo dentro de mí vaciló. La culpa me invadió, un murmullo constante que retumbaba en mi cabeza. ¿Qué tipo de persona se atrevería a ignorar el sufrimiento de otros, a pesar del riesgo? Decidí seguir mi instinto, recordando las palabras de María sobre la necesidad de unir fuerzas. Está bien, accedí, y mis ojos se encontraron con los de Sofía. En ese vínculo supe que, sin importar lo que sucediera, no la dejaría atrás. María giró el picaporte y empujó la puerta. En la habitación se encontraban un par de pacientes, visiblemente asustados y desorientados. Chicos, tenemos que salir de aquí. ¿Cuántos son ustedes?, preguntó María mientras nuestros nuevos aliados observaban con incredulidad. Solo 4, pero hay más en los otros pisos, un hombre bastante demacrado se animó a responder. Su voz, aunque débil, estaba llena de esperanza. Perfecto, dijo María. Uno de ustedes tiene que ir a buscar a los demás. Debemos hacer esto rápido. El hombre pareció dudar, pero su mirada se posó en el rostro de la mujer, como si encontrara en ella una chispa de confianza. Voy yo, dijo un joven de cabello rizado que se encontraba en la esquina, como un guerrero decidido en medio de la penumbra, listo para enfrentarse a cualquier cosa por un instante de salvación. Mientras el grupo se preparaba para separarse, sentí una brisa fría que barría la habitación, como si el peligro se acercara, pero también había una sensación de unión, un hilo vibrante que conectaba nuestras almas en un mismo propósito. Una vez más, la puerta se cerró tras de mí mientras el joven se iba y las voces se desvanecían. María, necesitamos un plan, le dije, sintiéndome abrumado por la inminente oscuridad que rodeaba nuestro pequeño grupo. Cada minuto cuenta. Debemos encontrar la forma de salir de este piso y unir fuerzas. Carlos estará al tanto de que nos falta gente, respondió, con la seriedad de alguien que había estado en esta lucha mucho tiempo antes que nosotros. Mi mente corría en espiral, preguntándome si efectivamente tendríamos la oportunidad de escapar de Carlos. El eco de los pasos resonó nuevamente. Pero esta vez era diferente, eran más sólidos y decididos. Un escalofrío recorrió mi espalda. Era él. Rápido, murmuré. María nos guió por otro pasillo, cada esquina y chaqué ventana llenas de sombras que parecían usurpar nuestro camino hacia la libertad. Pero de repente, una puerta se abrió. A nuestra izquierda, revelando una habitación oscura. Sofía miró nerviosa. ¿Deberíamos entrar?, preguntó, su voz temblando con un temor palpable, anticipando lo que vendría. Algo se movió en la penumbra. ¿Un refugio o una trampa mortífera? La decisión nos pesaba como un balde de anclas en el corazón. Y en un instante de conexión, mientras Sofía me miraba, su rostro resplandecía con una mezcla de valentía y duda, cada emoción resonando en mi pecho, como si el mundo se redujera a ella y a la incertidumbre del momento.
El ruido se acercaba rápidamente. O entramos, o nos atrapará, dije, sintiendo el pulso de la adrenalina. Sin tiempo para más indecisiones, empujamos la puerta y entramos. En la oscuridad, el miedo se alimentaba de nosotros y de nuestras esperanzas, mientras esperábamos que el destino tomara una decisión por nosotros. ¿Qué o quién encontraríamos al otro lado? La pregunta flotaba en el aire como un espectro hambriento. El interior de la habitación estaba sumido en una penumbra inquietante. Los olores a moho y desinfectante se mezclaban, creando una fragancia extraña que se instalaba en nuestras narices. Al encender la pequeña linterna que había encontrado en el bolsillo de mi chaqueta, los débiles haces de luz revelaron paredes manchadas y un mobiliario antiguo cubierto de polvo. No había mucha esperanza en ese lugar, pero al mismo tiempo, había un aire de posibilidad. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Sofía, su voz apenas un susurro. La ansiedad en su tono me hizo sentir una necesidad urgente de darle seguridad, de sostener esa frágil conexión que habíamos construido en medio del caos. No lo sé. Pero necesitamos estar quietas y escuchar. Tal vez haya una salida, respondí, cediendo a mis instintos. La adrenalina seguía acelerando mi pulso, y no podía dejar de pensar en lo que sucedería si nos encontrábamos nuevamente con Carlos. Apreté su mano con fuerza, y noté cómo se tensaba su cuerpo, reflejando su deseo de luchar, de encontrar una salida. De pronto, un ruido resonó a nuestras espaldas. Un crujido sutil, pero lo suficientemente claro para enviarme en un torbellino de emociones. La luz de la linterna oscila mientras me volví, la incertidumbre dibujaba patrones de nerviosismo en el ambiente. La imagen de un rostro asustado apareció frente a mí cuando el joven que había salido de la sala apareció abruptamente, su respiración entrecortada como si hubiera corrido una maratón. Encontré a más, pero su voz se detuvo, la mirada fija en el pasillo. Su cuerpo parecía temblar y ante él se dibujaba la sombra de Carlos, los latidos en mi pecho retumbaron con fuerza, una sensación de pánico helado se apoderó de mí. Sin entender cómo, las emociones se cruzaban en mi mente, la adrenalina, el miedo, la responsabilidad. No puedo dejar que él te capture, pensé, planteando un dilema que retumbaba en mi cabeza. Mientras reflexionaba, percibí la mirada atenta de María, quien había ido emitiendo un plan que aún no volábamos a entender. Si lo vemos, no podemos quedarnos paradas. Debemos buscar una salida de inmediato, reafirmó María, sus ojos se iluminaban con determinación. La ventana, sugerí, mi mente comenzaba a procesar opciones y posibilidades. Si logramos abrir esa ventana, tal vez podamos escalar hasta el desagüe y deslizarlo hacia el suelo. La idea surgió como una bocanada de aire fresco, y las ansias de libertad comenzaron a encenderse en nuestras almas. Sofía me miró, sus ojos reflejaban un rayo de esperanza. Voy contigo, murmuró, acentuando su decisión de estar a mi lado en esta locura. El sonido de los pasos de Carlos se intensificaba, resonando como un eco amenazador en el fondo de mi mente. Con un movimiento rápido, me dirigí hacia la ventana que se encontraba al otro lado de la habitación. Entre sombras y polvo, sentí que todos estábamos conectados, como si el miedo nos empujara más fuertes y decididos que nunca. María ayudó al chico a alcanzar el marco, mientras yo giraba el picaporte con manos temblorosas. Mientras la ventana se abría, una ráfaga de aire fresco entró en la habitación, trayendo consigo la fragancia del mundo exterior. Sin embargo, un grito desconocido resonó detrás de nosotros. La voz de alguien pidiendo ayuda, y esa súplica nos hizo detenernos en seco. «Es de afuera», murmuró el joven, el temor y la esperanza colisionando en su pecho. «Y si hay más personas atrapadas, una decisión abrumadora se cierne sobre mí». Pensé en las consecuencias de nuestra fuga. Si nos escapábamos ahora, dejaríamos atrás a más que solo unos rostros desconocidos. Pero la elección era inminente. La inquietud se extendía por el aire, entrelazada con una profunda conexión. No éramos solo un grupo de individuos asustados. Éramos almas errantes en búsqueda de libertad, unidas por algo más grande que nosotros mismos. Carlos estaba más cerca.
La sombra de su figura se dibujaba en la penumbra del pasillo, un símbolo de opresión y resistencia que se cernía sobre toda la escena. Chicos, ¿hacia dónde vamos? Hay que decidir ya, gritó María, apremiando al grupo a tomar una posición. Mientras la ventana se abría lentamente y un rayo de luz iluminaba nuestros rostros, la pregunta brotó de repente, como una punzada: ¿qué hacemos? ¿Salvamos a quienes están afuera o a nosotros mismos? Y mientras la angustia llenaba cada rincón de la habitación, supe que en ese momento de incertidumbre se forjarían los lazos más fuertes. El aire fresco que entraba por la ventana parecía una promesa de libertad, pero también traía consigo un peso emocional que todos compartíamos. La súplica de ese extraño, un eco en nuestros corazones, se transformó en una carga que amenazaba con desbordar el poco equilibrio que nos quedaba. ¿Y si hay más personas?, repitió el joven, la angustia en sus ojos se tornó en pánico. Era claro que la decisión no sería fácil. Podíamos arriesgarnos a explorar el peligro exterior solo para ayudar a otros, o escapar solo por nosotros mismos y dejar a esos suplicantes en el abismo. Mi mirada se encontró con la de Sofía. Había una chispa en sus ojos, un indicio de que ella también sentía el tira y afloja entre el deber y la supervivencia. No podemos dejar que la culpa nos persiga, me susurró, como si supiera que mis dudas eran más profundas de lo que había compartido. Pero el mundo no se detiene por nosotros. No podemos salvar a todos, exclamó María, la frustración resbalando por sus palabras. Causó un silencio tenso en la habitación, como si el tiempo mismo vacilara con el peso de nuestras decisiones. ¿Y si fuera tú ahí afuera? Esta nueva voz, la de una mujer que había estado callada, resonó en el fondo de la habitación. Era Ana, una de las chicas que había llegado con nosotros al edificio. ¿Qué harías si tu vida dependiera de que alguien más tomara la decisión correcta? Sus palabras nos envolvieron como una manta pesadona, cubriendo nuestras ansias de huir. Las emociones comenzaron a entrelazarse en un intenso laberinto. La culpa, la compasión, el temor y la esperanza se amalgamaban en nuestra conciencia colectiva. Carlos seguía avanzando lentamente, cada paso, un recordatorio de que el tiempo no era nuestro aliado. En ese instante, otro grito resonó afuera, desgarrador y sincero. Era un sonido que cortaba el aire, una llamada clara al acto. Nos miramos unos a otros, la inquietud de un posible adiós flotando en la atmósfera. ¿Qué tan lejos podíamos llegar para unirnos a la búsqueda de ayuda? Las manos de Sofía buscaron las mías, estrechándolas con firmeza. Hagamos esto juntos, dijo, su voz entrecortada por el temor, pero con un destello de resolución. Si hay más personas, podríamos ser sus únicas esperanzas. Con un poco de determinación, decidí, vamos a ayudarlos. Si nos encontramos con Carlos, quien sea que esté atrapado puede tener un minuto más para huir. Con ese compromiso, las energías cambiaron en la habitación. Comenzamos a silenciar el pánico en nuestros corazones, cada uno nutriendo la llama de la esperanza que había resurgido. Sin perder tiempo, salimos de la habitación, cada paso en un compás de unidad. Mientras salíamos al pasillo, la imagen de Carlos se materializaba cada vez más nítidamente. Su figura imponente proyectaba no solo amenazas sino una sombra de lo que podríamos acabar enfrentando. No dejen que me atrapen, advirtió el joven al que habíamos encontrado antes. Nosotros seremos su escapatoria ahora. La luz del exterior brillaba con fuerza a través de la ventana abierta, como un faro que guiaba nuestras decisiones. El grito de aquel desconocido llenaba el aire y se fundía con la urgencia de nuestro propósito. Con cada paso, la realidad se tornaba más cruda. No era solo escapar de Carlos, ahora estábamos eligiendo cruzar un umbral, hacia una vida que ni siquiera podíamos imaginar. El funcionamiento de la esperanza nacía desde la vulnerabilidad y transformaba el miedo en acción. Pero antes de que pudimos salir al exterior, un fuerte golpe resonó en la puerta detrás de nosotros. La oscuridad se cernía y retumbaba como un monstruo que advertía su inminente entrada. «¡Vamos!», grité, sintiendo la adrenalina apoderarse de mi voz, y sin mirar atrás, corrí hacia la luz.
El eco de la puerta abriéndose resonó en mis oídos como un cuento sin final. Desperté la fuerza de mis piernas mientras avanzábamos despavoridos, dejando el miedo atrás, solo llevándonos unos a otros y la promesa de un futuro incierto. Pero al otro lado de aquel pasillo, lo que encontrásemos podría definir no solo nuestras vidas, sino el significado de la compasión misma. Y mientras echaba un vistazo atrás, una sombra de esperanza en sus ojos me miraba. Sofía, con la respiración entrecortada, con miedo pero también con fervor. La conexión entre nosotros se volvió más resistente que nunca, y entonces sentí que el destino estaba entre nuestras manos. Pero en ese mismo instante, el estruendo que había resonado detrás de nosotros se giró hacia un silencio ominoso. Las puertas se habían abierto, pero el verdadero desafío apenas comenzaba. El pasillo se extendía ante nosotros, cubierto de sombras y el eco de nuestros propios pasos. Las paredes, una vez familiares y seguras, parecían ahora un laberinto hostil, lleno de incertidumbre. La adrenalina corría por mis venas, recordándome que no estábamos solos, que cada uno de nosotros llevaba consigo las propias historias y vulnerabilidades. El aire se volvió más frío, y un escalofrío recorrió mi espalda al pensar en lo que podría acecharnos en la oscuridad. Pero, en medio de mi ansiedad, Sofía me apretó la mano con tal firmeza que me dio confianza. Sus ojos, llenos de determinación y fragilidad, reflejaban la misma confusión que sentía. Debemos avanzar, por ellos, insistió, su voz transmitiendo una resiliencia que no me atreví a cuestionar. Escuchen, gritó María, su tono había cambiado. La frustración había dejado paso a una especie de claridad. Si cada uno de nosotros da un paso juntos, podremos encontrar una solución. No podemos dejar que el miedo nos divida. Pero yo sabía que unirnos no sería tan fácil. Mientras ascendiéramos hacia el final del pasillo, mi mente se llenó de imágenes de lo que podría esperar al otro lado. Carlos, con su mirada penetrante, era solo el principio de los peligros que acechaban. ¿Quiénes eran esos que pedían ayuda? ¿Podríamos realmente arriesgarnos a ayudar a otros en medio de nuestra propia lucha por la supervivencia? Al doblar una esquina, un nuevo grito resonó. Era más cercano, un clamor lleno de terror. Sofía y yo nos detuvimos en seco, obligados a enfrentar el dilema de nuestra valentía. ¿Qué hacemos?, preguntó ella, casi en un susurro. El joven que habíamos encontrado, el que nos había guiado a este dilema, se acercó. Es un hombre mayor, no puede estar solo. Necesitamos ayudarlo. Su rostro reflejaba un deseo innato de redención, como si ayudar a ese desconocido pudiera absolverlo de sus propios miedos. Era un momento crucial. Podíamos alejarnos, ignorando aquel grito desgarrador y continuar hacia la luz de la libertad, o dar la vuelta y asumir el riesgo de lo desconocido. La culpa y la compasión luchaban en mi interior, un duelo de emociones que me dejaba aturdido. Sofía dio un paso hacia adelante, como si leyera mis pensamientos. Yo iré, dijo con firmeza. Si hay más personas, y si hay chances de que estén sufriendo, no puedo quedarme quieta. No era solo la valentía en sus palabras, sino la profundidad de su empatía la que me tocó. Ella no solo quería ayudar, necesitaba hacerlo. El aire se cargó de una tensión implacable. Ana, cuya voz había sido un faro en nuestra confusión, se unió a nosotros. Voy contigo. No quiero que te enfrentes a esto sola. Era increíble cómo el sentido de unidad se había forjado entre nosotros en momentos tan cortos pero tan escalofriantemente intensos. Con un intercambio de miradas, tomé la decisión crucial. Bien. Nos moveremos juntos, como uno solo. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a regresar al sonido del grito, dejando atrás la ruta fácil hacia la libertad para enfrentarnos a lo incierto. Cada paso que dábamos parecía amplificar el sonido del peligro, pero también encendía la chispa de la esperanza. Al llegar a la puerta del lugar del grito, nos detuvimos, y el silencio que lo siguió fue ensordecedor. La imagen de las caras llenas de miedo reflejadas en las miradas de mis amigos me dio una fuerza renovada. Al empujar la puerta, la escena que se abrió ante nosotros fue inesperada.
En el centro de la habitación, un hombre, aparentemente deshidratado pero digno, me devolvió la mirada. Soy el doctor Vega. Estaba trabajando en mi consulta cuando esta horda de locos entró, explicó, sus ojos asustados contrarrestando su tono calmado. Sabía que no estaba solo. Exclamó el joven, su alivio salpicando como agua. Aún así, una sombra se cernía sobre nosotros, algo en la forma en que el médico miraba por encima de nuestros hombros, como si anticipara una tormenta, me puso en alerta. Debemos salir de aquí, hay más de ellos. No solo tú, hay otros, murmuró el doctor Vega, apretando los dientes, y en su mirada descubrí un temblor de miedo que había olvidado. Nos han tenido atrapados y no nos movemos ahora, será demasiado tarde. Las palabras del médico retumbaron en mi mente, demasiado tarde. La sensación de que las decisiones que habíamos tomado comenzaban a cerrarse sobre nosotros fue aplastante, y una oleada de terror me golpeó con fuerza. Sin embargo, la conexión entre nuestra voluntad de ayudar y la búsqueda de la libertad en la adversidad nos mantenía en pie. Con cada segundo que pasaba, sentí que nuestras vidas ya no eran solo nuestras, sino un entrelazado de responsabilidades compartidas. Cuando miré de nuevo hacia Sofía, su rostro así como sus manos estaban llenos de soluciones y sin embargo conectados en un ciclo de incertidumbre. Nunca imaginé que este sería el lugar donde encontraríamos esperanza y tragedia al mismo tiempo, murmuré, pero mis palabras se ahogaron en la inminente tensión de lo que vendría, y al asomarnos al futuro incierto, el verdadero dilema estaba ante nosotros: ¿seríamos capaces de llevar al doctor Vega a salvo, cruzar el camino de la bondad, o los ecos de un mundo en caos volverían a dividiéndonos para siempre? El silencio que se instaló en la habitación fue pesado, cargado de la angustia compartida entre nosotros. No había tiempo que perder. Doctor Vega nos miró con determinación, y esa mirada, tan llena de vida y desafíos, resonó con un eco profundo en mí porque supo que el momento de la decisión había llegado. Necesitamos salir. Hay otros que sufren, repitió, su voz firme como una roca. Sentí el peso de su urgencia, y mis pensamientos giraron en torno a lo que eso significaba: más vidas en juego, más esperanzas por salvar. ¿Cómo planeamos hacerlo?, pregunté, la ansiedad aferrándose a cada palabra, pero algo en la mirada de Sofía me infundió coraje. Ella asintió, iluminando la sala con su fuerza. Lo haremos juntos. Cada uno de nosotros puede ser el cambio que necesitamos. La electricidad en el aire se volvió palpable mientras sus ojos brillantes engancharon mi atención. María tomó la delantera, abriendo la puerta y asomándose al pasillo como si la oscuridad que se cernía era un monstruo a los que debíamos desafiar. Si hacemos esto, debemos hacerlo rápido. Carlos no se detendrá. A su lado, el doctor Vega se unió, su energía y valentía encendiéndonos como un fuego inextinguible. Nos dirigimos hacia el pasillo, cada paso resonando con una mezcla de miedo y esperanza en nuestras almas. El pasillo estaba lleno de sombras, pero cada vez que intercambiamos miradas, esa conexión nos ayudaba a avanzar. Mientras corríamos por la clínica, el grito del anciano que habíamos escuchado nos acompañaba como un eco de la humanidad perdida en aquella lucha. Sabíamos que el tiempo se nos escapaba, pero cada segundo que pasaba nos acercaba a nuestro propósito, a la libertad. Mi mente deambuló a un lugar más profundo, recordando mi vida antes de este momento, la rutina monótona y la falta de propósito. Todo eso se sentía tan lejano ahora, como si hubiéramos entrado en un nuevo capítulo del que no podríamos escapar. La lucha por la verdad, por ayudar a otros, no solo era nuestra, era una llamada a la humanidad. Al llegar a una sala de espera, se escuchó un ruido que hizo que mi corazón se detuviera momentáneamente. La figura de Carlos apareció, y su presencia era como un trueno que caía sobre nosotros. Su mirada se desvió hacia nosotros, y el aire pesó con su amenaza. ¿Qué creen que están haciendo? Su voz, silbante y autoritaria, resonó con una frialdad que me hizo estremecer. Pero antes de que pudiera reaccionar, Sofía, con la valentía que yo solo había imaginado, se adelantó y dijo: las vidas de otros están en juego. No podemos, no te dejaremos seguir causando sufrimiento.
Esa simple declaración fue como un rayo de sol atravesando un cielo nublado. La conexión entre nosotros, el amor y la verdad, se transformaron en una armadura. Carlos se rió, un sonido que desgastaba el alma, y por un momento, su risa nos envolvió en una niebla de desesperanza. Pero en el acto siguiente, vi algo en su rostro, una chispa de duda. ¿Por qué lo hacen?, preguntó, como si realmente no comprendiera nuestra motivación. Me di cuenta de que incluso él, atrapado en su arrogancia, no había considerado el poder inquebrantable de la conexión humana. Lo hacemos porque todos merecen vivir con dignidad y salud. Corremos hacia la esperanza, no porque se nos exige, sino porque no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros sufren, respondí, con cada palabra cargando la fuerza de nuestra lucha. La convicción en mi voz decidió por mí. Aquella lucha interna se transformaba en pura voluntad. Un leve titubeo cruzó por el rostro de Carlos, y ese fue nuestro instante. Sin dudarlo, nos giramos y comenzamos a correr, cada uno de nosotros impulsado por la misma luz. La voz del doctor Vega resonó en nuestros oídos mientras seguíamos adelante. Debemos llegar a la salida, no podemos detenernos. Teníamos ese vínculo. Cada uno era el aliento del otro, y mientras cruzábamos la línea final hacia la libertad, el grito de aquellos que no podían escapar resonaba en el eco de nuestras esperanzas. Cuando finalmente atravesamos la puerta principal y salimos a la fresca brisa del mundo exterior, solté un suspiro que había permanecido ahogado en mi pecho. La realidad nos abrazó con su fuerte calor. Hicimos lo correcto, dijo Sofía, su voz casi un susurro. Y aunque el peligro podía acecharnos en cada esquina, algo había cambiado. Obtuvimos lo que creímos perdido, la capacidad de amar, de luchar por los demás, de reconstruir nuestro sentido de humanidad. Merecemos vivir, murmuré, sintiendo una ligereza que me llenaba el alma. Aquella historia era más que una lucha por sobrevivir, se convirtió en una afirmación de lo que significa verdaderamente ser humano. Y mientras sentía la conexión poderosa que mantenía a todos juntos, retrocedí y miré a Sofía, sabiendo que aquel día, aquel viaje, había dejado su huella en nuestro ser. Los héroes no siempre son grandes, a veces solo son aquellos que se atreven a avanzar juntos a pesar del miedo, dije, justo antes de que el mundo comenzara a brillar nuevamente con todas sus posibilidades. Y las luces, una vez apagadas, ahora danzaban en nuestros corazones. Porque al final del macabro laberinto, nos habíamos encontrado el uno al otro, y solo eso, hizo todo el sacrificio valioso.